Las fiestas patrias o septiembre, denominado como mes patrio, por tantas fechas conmemorativas, a veces algunas generan confusión, porque la independencia tiene una época, la hazaña de los niños héroes corresponde a otra época, pero pues bueno, como ya siempre los englobamos en septiembre, mes patrio, a veces hay confusiones. Por eso, para reflexionar sobre el tema, hemos invitado al maestro Hugo Calderón, al profesor Hugo Calderón, para que nos hable, para que platiquemos sobre por qué la gente tiende a relacionar la gesta heroica del 13 de septiembre con la Guerra de Independencia e incluso hasta con la Revolución Mexicana. Hugo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Oscar Levis. Un gusto estar acompañándoles en esta mañana. Y como bien lo dices, las fiestas patrias en este mes precisamente, que todos lo conocemos como fiestas, el mes patrio, pues a veces genera confusión, porque pues hay muchas fechas muy importantes en la historia de México y que ocasiona que a veces nos perdamos un poquito, pero son varios momentos históricos muy importantes en los cuales sí es necesario reflexionar un poco y utilizar un término que está surgiendo, la historicidad, que no es nada más utilizar las fechas como se nos explicó en nuestra primaria, en la secundaria, sino qué impactó ese movimiento armado, ese movimiento histórico, ese movimiento de independencia en el México actual. Entonces sí, a veces tenemos un poco de confusiones y estamos precisamente en este mes patrio y pues es importante definir cada uno de los contextos y cada uno de los momentos que ha vivido nuestro país como nación. Sí, porque la independencia que celebramos hoy con el grito principalmente tuvo lugar en 1810 y el 13 de septiembre, la fecha de la defensa del castillo de Chapultepec, ocurrió 147 años después, en 1847, perdón, 47 años después. Exacto. 47. Bueno, 47, sí. Fue precisamente esta gesta heroica de los niños héroes en la intervención de Estados Unidos en nuestro país. La invasión. La invasión, exactamente. Fue una invasión porque, recordando un poquito el contexto, varios estados, varias personas que vivían en el norte del país querían adherirse a la Federación Estadounidense. Bueno, hay que recordar que México era un país inmenso que llegaba... Exacto. Hasta Nevada, bastante a Utah, Texas, Nuevo México, Arizona, y no sé si fue Santa Ana, que para poblar toda esa zona, porque no podían controlar a los indígenas, que los gringos terminaron por llamar apaches y todo lo demás, y decidieron dar tierras a quien la quisiera colonizar, y una avalancha de gente de Europa, anglosajones, decidieron instalarse en esas tierras, pero pues bueno, ya después pues les gustó y decidieron quedárselas. Entonces, a través de su país, que se encontraba en plena expansión, decidieron realizar una jugada política que terminó exitosamente cuando el ejército de esa nación decidió invadirnos. Exactamente. Así fue el origen de esta invasión de Estados Unidos en México. Cuando estas personas que mencionas quisieron adherirse a la Federación Estadounidense, evidentemente México no estuvo de acuerdo. Estados Unidos, después de varias pláticas, tratando de convencer al gobierno de México, Santa Ana, como bien lo comentas, no llegaron a ningún acuerdo y decidieron entonces invadir a nuestro país. Se hicieron los movimientos para llegar a Monterrey primeramente, después Ciudad de México y avanzar también por Veracruz. Estas tropas estadounidenses ingresaron al Valle de México por lo que se conoce ahora como el Paso de Cortés, precisamente la ruta que siguió Hernán Cortés en su entrada a nuestro país en esa época. Y bueno, el lugar más idóneo para que los estadounidenses, las tropas estadounidenses pudieran atacar el bastión, que en ese momento era el castillo de Chapultepec, fue la parte poniente de la ciudad. En esta época, como todos lo sabemos, es época de lluvias, esa área era la única que estaba seca. Recordemos que la Ciudad de México fue asentada en una zona pantanosa, una zona que era un lago anteriormente, y bueno, era más difícil la llegada de las tropas por esas áreas, por eso fue que llegaron primeramente a Chapultepec. Y ahí se genera esta gesta heroica que todos conocemos como los niños héroes, ¿verdad? El movimiento de los niños héroes, en donde pues 6 cadetes fueron los que defendieron el castillo de Chapultepec, que en esa época funcionaba como las instalaciones precisamente del Colegio Militar. Y se les llama niños héroes porque, como todos lo sabemos, en esa época la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años.
y estos jóvenes tenían edades entre 12 y 20 años, entonces por eso es que se les llama los niños héroes. Y a las anécdotas agregan que cuando ya terminaron con la rendición de la plaza, y el comandante de los norteamericanos, al entrar y ver quiénes habían estado ofreciéndoles resistencia, dijo, pero si son unos niños, si solo son niños. Y supuestamente de esa frase se construyó la leyenda de los niños héroes. Así es, sí, por las edades que tenían estos muchachos. Y bueno, ya se viene todo lo que conocemos a través de la historia, el hecho que se pelea precisamente para defender este castillo de Chapultepec. Y bueno, pues el héroe que precisamente, según la historia, se lanza envuelto en la bandera, y de esa manera queda para la historia esta gesta que nos caracteriza como mexicanos, ¿verdad? Y que hubo varias. En realidad, fíjense, en esa época México y Estados Unidos eran países del mismo nivel de poder, pero México tenía un presidente que era extremadamente corrupto y prefirió salvar su vida y todo lo demás, y negoció y condujo inhábilmente las tropas. O sea, México y Estados Unidos estaban, si no al tú por tú, pero en niveles más o menos parecidos en aquella época. Pero la torpeza y, decíamos, la corrupción del gobierno de Santa Anna hizo que los norteamericanos terminaran ponerse con nosotros. Antes quiero saludar a Adriana Calderón. Saludos al licenciado Hugo Calderón, atinada invitación para platicar sobre estas importantes fechas. Saludo a Rosy Miranda, y dice Silvia Cartujano para Hugo Calderón, muy interesante la explicación histórica. Gracias a todas las personas que nos hacen favor de seguir a través de las plataformas. Un saludo para todos ellos. Y creo que es importante que se abran estos espacios como que abre Cadena Sur para hablar precisamente de todos esos temas, y que nos quede un poco más claro, ¿verdad?, por qué celebramos, por qué festejamos estas fechas, y por qué es importante sentirnos orgullosos de lo que somos, porque tenemos una historia muy importante que es necesario conocer, y que, repito, a través de estos espacios puede llegar a mucha gente, y de esa manera podemos vivir con mayor entusiasmo, con mayor alegría estas fiestas patrias. Pero en resumen, la gesta de los niños héroes no tiene nada que ver con la independencia de México. No, porque ya fue un movimiento mucho después que se hizo. La independencia termina el 27 de septiembre de 1821, cuando entra precisamente el ejército trigarante a la Ciudad de México, y de esa manera se considera como que se culmina precisamente el movimiento de independencia en 1821, el 27 de septiembre de 1821. Por eso nuestros amigos de Galeana, a quienes les enviamos un saludo muy afectuoso, celebran esa fecha. Y fíjate que es muy importante, porque Galeana es una de las pocas comunidades, no solamente en Morelos, sino yo creo que a nivel nacional, que su fiesta importante, aún estas fiestas importantes, tienen motivos cívicos. Sí, generalmente es con motivos religiosos, el patrón del pueblo, etcétera. Pero hay comunidades, repito, como Galeana, que festejan precisamente esta gesta heroica de la consumación de la independencia. Ayer Jesús Zabaleta, sobre otro tema, hablaba de que en la región hay una influencia liberal muy fuerte, sí. Y eso se refleja, por ejemplo, en que también una fiesta cívica muy importante en una comunidad es en el Jicarero, que celebran el Día de la Bandera, más allá de santos y todo lo demás, así como Galeana. Es emblemático, por eso yo creo que somos tan diferentes la gente de por acá, ¿verdad? Tenemos una visión, no sé si más abierta, pero por lo menos más plural, y eso nos da otro tipo de ideas, de pensamientos y de conductas, pero no falta la gente que llega a relacionar, ya se me hace un extremo, pero hasta lo de la gesta del 13 de septiembre con la Revolución Mexicana, no entiendo eso. No, pero sí, definitivamente son movimientos muy, muy diferentes, porque pues son, para empezar, épocas muy distintas. En 1847, cuando se hace la defensa del castillo de Chapultepec, después viene la Reforma y demás, y hasta después, hasta el siguiente siglo, viene la Revolución Mexicana. Entonces sí, a veces algunas personas nos confundimos con las fechas, con los momentos, pero por eso, insisto, es importante que conozcamos cada uno de los contextos para que sepamos exactamente de qué estamos hablando y vivir de esa manera nuestras fiestas patrias de una manera más consciente y con mayor conocimiento de las cosas. Quetzali Calderón dice: saludos al profesor Hugo, interesante información. Y Omar Pérez: saludos al profesor Hugo Calderón, excelente profesor. También, por ejemplo, aunque en tu caso, yo lo tuteo porque lo conozco de tantos años. Hace muchos años, sí. Sí, hace demasiados años, Hugo, sí. Cuando éramos compañeros jóvenes y compañeros. Todavía seguimos igual, en la cuestión radiofónica. Así es.
pero ¿qué tan difícil? Yo creo que esta confusión de la que hablamos originalmente en el planteamiento de esta entrevista tiene que ver con la pérdida del civismo como materia y de el desprecio hacia la enseñanza tradicional que se introdujo del año 2000 para acá, cuando llegaron los gobiernos que no eran los tradicionalmente panistas, que tenían un nuevo mensaje que dar. Pero ese nuevo mensaje creo que ha afectado a la identidad que nos habíamos formado como mexicanos. Sí, lamentablemente de esa época que se vino la reforma de la educación, en todos los niveles educativos precisamente de nuestro país, se hizo a un lado la educación cívica. Y yo creo que es importante, es fundamental, porque de ahí viene en parte esta confusión que hacíamos mención hace unos momentos, en que no conocemos exactamente de qué estamos hablando. Llegan las fiestas patrias y a veces nos confundimos, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Pero yo creo que parte de esa confusión se debe a esta reforma educativa, a esta educación en esa época equivocada. Definitivamente yo creo que no fue una buena decisión el haber eliminado el civismo de los planes de estudio, de los programas, porque es una materia importantísima, precisamente la que nos da a conocer todos estos hechos históricos, saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, y de esa manera nosotros tenemos un amor, un conocimiento y una cosa importante en nuestras personas, que es el patriotismo precisamente, no las cuestiones patrioteras, no, esa es otra cosa. El patriotismo viene de patrimonio, algo que es nuestro, algo que nos pertenece, algo que nos identifica como mexicanos, y yo creo que es importante que se retomó ya esta educación cívica. A veces nos quejamos de que hay muchos problemas en la sociedad, pero parte de eso es que no conocemos nuestra historia, no conocemos los hechos importantes que han sucedido en México y que es necesario rescatar. Así es que, insisto, qué bueno que se abran estos espacios para comentar sobre esto y ver la importancia que tiene el civismo en nuestras vidas. Y quitaron el civismo y todo lo que era de historia, varias materias las compactaron en una sola que la dan nada más de embarrada. Omar Pérez, bueno, ya lo dijimos. María Jimena Torres Ávila, saludos al profesor Hugo, de Gracias. Su admiradora secreta. Gracias. Sí, guau, ya revelé aquí el secreto. Joan Ríos, saludos a Hugo Calderón, lo estamos escuchando. Rosy Miranda también nos está viendo. Saludos a todos. Y pues bueno, allí siguen los fans. Y por ejemplo, desde la perspectiva, decía, de estar ya retirado de la docencia, ¿cómo se podría mejorar el conocimiento que deberían tener los jóvenes? A mí me da mucha tristeza cuando desde hace más de 10 años, a la hora del grito, lleno de banderitas, sombreros, bigotes y banderas de Estados Unidos. No es posible eso. No. Definitivamente tenemos que hacer mucho trabajo para fortalecer estos aspectos cívicos. En primer lugar, ya lo mencionábamos, retomar la educación cívica en las escuelas. Ya se está haciendo, pero bueno, esto va a llevar un poco de tiempo. Pero quienes tuvimos la fortuna de contar con esta formación académica en nuestra preparación, pues yo creo que podemos compartir, podemos hacer una especie de foros, de conferencias, coloquios en donde se hablen de estos temas e invitar a los jóvenes precisamente para darles esta formación cívica. A mí me preocupa mucho este aspecto, saliéndonos un poquito del tema, la idea que se tiene de no exigir los uniformes en las escuelas, de permitir a los chicos con cabello largo, cabello pintado, muy respetable la personalidad de cada quien, pero yo creo que en esa edad los chicos están en una etapa formativa que es necesario fortalecer y que pues hay que entender que son reglas, que es disciplina que tenemos que cumplir y que en la sociedad no podemos romper muchas reglas. No quisiera yo entrar mucho en estos debates, en estos comentarios, yo creo que sería motivo de una reunión posterior, pero sí es necesario que nosotros como sociedad no perdamos de vista la importancia que tiene el civismo, que tienen estos temas, precisamente para evitar muchos de los problemas que lamentablemente se están dando en la sociedad en la actualidad. Y comparto contigo esa idea, porque la disciplina, que nos inculquen disciplina es parte de nuestra formación. Si hubiéramos crecido así muy montessorianos, ya ves el modelo sí, muy libres, muy libres y todo lo demás, esas personas que han crecido así, pues no son tan felices como dicen que deberían de ser. Si acaso por su condición económica pues pueden ir al psiquiatra, pero fuera de eso, la disciplina es parte de la formación de la personalidad, porque no se trata de que la disciplina te inculque obedecer ciertas cosas, sino que tú conozcas qué es la disciplina y la apliques después en otros aspectos de tu vida,
porque para estudiar, por ejemplo, se requiere disciplina, y si desde el lugar donde estudias no hay disciplina y lo dejan todo a tu libre albedrío, cuando no tienes la conciencia suficientemente formada de lo que te puede pasar, Fernando Sabater, en uno de sus libros, no recuerdo, Cartas a... Ay, se me olvidó. Bueno, dice que puedes hacer todo aquello que no daña a los demás ni que te daña a ti mismo, pero para tener conciencia de lo que no te daña a ti mismo, tienes que vivir más experiencias, y en la primaria o en la secundaria no las tienes y los están haciendo tomar. Anteriormente, mira, por ejemplo, los niños héroes, volvemos al punto, a ellos los mandaron al colegio militar para precisamente que formaran su carácter. Y vaya que lo formaron, imagínate, el instinto de conservación es el instinto más poderoso que tenemos, y enfrentar una guerra es renunciar, sobreponerse al instinto de conservación, y a pesar de su corta edad, lo hicieron y pusieron por encima de todo el valor de su país, y no les importó que estaban en desventaja y todo lo demás. Afortunadamente vivimos en un mundo donde ya no hay ese tipo de guerras, aunque vivimos otro tipo de guerra como encubierta, ¿no? El narcotráfico contra el gobierno y todo lo demás. Pero los jóvenes, hace 5 años, bueno, el lunes se cumplen 5 años, tomaron una gran decisión. Tú has de recordar cuando Jojutla quedó destruido y una parte de Zacatepec, las calles estaban llenas de jóvenes que abandonaron todo, aunque no les hubiera afectado, aunque vivieran en zonas donde estuvieran en bienestar y todo, sacrificaron lo individual por dar ayuda a los que habían perdido todo. Y esa es una cosa que afortunadamente estuvo allí, pero que cada vez se va a perder más porque no está ese tipo de formación. Sí, es importante esto que dice, los chicos, los jóvenes de la actualidad tienen mucho entusiasmo, mucho dinamismo, tienen esa semilla precisamente de solidaridad. El problema es que a veces no están bien encausados. Y si tuviéramos una educación cívica fortalecida, una educación cívica ya bien establecida, yo creo que ese ímpetu de la juventud podría encauzarse y podría ser para beneficio de la misma sociedad, para ellos mismos precisamente, ¿no? Entonces sí es importante que retomemos estos valores, que retomemos estas ideas, y que los jóvenes precisamente tengan el respaldo y el conocimiento de una disciplina, de una forma de ver las cosas en que les haga precisamente utilizar ese ímpetu, esa energía que yo mencionaba en labores productivas, en un comportamiento benéfico para la sociedad, y evitar los problemas que lamentablemente vemos en la actualidad. Una forma provechosa de conmemorar gestas como la del 13 de septiembre. Hugo, el tiempo se nos ha agotado. Nos mandan felicitar a los dos por el Día del Locutor que fue ayer. Sí, gracias, muy amables. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte esta participación. Al contrario, Oscar Davis, compañero, ya lo mencionábamos desde hace muchísimos años, es un honor, un gusto estar aquí con los amigos, agradezco el espacio Cadena Sur, y con mucho gusto estaremos a la orden en alguna otra ocasión que se nos invite. Gracias, buenos días.